La madrugada aún no se oía cuando el cerco se cerró en Nuevo León. Harfu no habló de persecuciones, habló de neutralizar una amenaza histórica. En un operativo preciso, fuerzas federales abatieron a Don Fe, señalado como fundador de los Zetas y responsable de más de 1000 incidentes. ¿No fuese un choque al azar? Fue el final de una cacería técnica basada en inteligencia, seguimientos y tiempos exactos. Durante años, Don Cefe fue un hombre que se pronunciaba en silencio. Fundador de los Zetas, levantó una estructura basada en terror, control territorial y acciones sistemáticas. Inteligencia Federal lo vinculaba con más de 1000 incidentes en Nuevo León y regiones cercanas. No era solo un individuo problemático, era el símbolo de una era de conflicto extremo. Para Harfuch, ubicarlo no significaba un golpe mediático, sino cerrar una amenaza histórica y una deuda con cientos de afectados. El operativo no buscó captura, los reportes advertían riesgo extremo y resistencia con dispositivos. Equipos tácticos cerraron accesos, aislaron rutas y avanzaron en silencio. Don Fe fue ubicado tras semanas de cruces de inteligencia, vigilancia discreta y validación de fuentes. Cuando el contacto ocurrió, la respuesta fue inmediata. El abatimiento no fue improvisado, fue la conclusión de un despliegue calculado para evitar daños colaterales y cerrar un capítulo de conflicto que marcó a Nuevo León. El despliegue fue diseñado para no fallar. No se trataba de arrestar a un fugitivo común, sino de enfrentar a un objetivo con historial de conflicto extremo. Las fuerzas federales cerraron perímetros, bloquearon rutas de escape y avanzaron con órdenes claras. Cuando Don Fe intentó responder con dispositivos, el operativo se definió en segundos. El abatimiento puso fin a décadas de terror y confirmó que la prioridad fue proteger a la población y cerrar un capítulo que parecía interminable. El impacto del abatimiento fue inmediato. En horas, movimientos irregulares se detectaron en zonas donde Don imponía control, comunicaciones cortadas, casas de seguridad abandonadas y órdenes contradictorias revelaron el vacío de mando. Para las autoridades, esa reacción confirmó la dimensión del personaje. Harf ordenó reforzar vigilancia y evitar reacomodos conflictivos. El objetivo no era solo eliminar a un líder, sino impedir que su caída detonara represalias. Con el vacío creado, la prioridad pasó a contener reacciones. Inteligencia Federal monitoreó células residuales, finanzas y rutas para evitar choques por sucesión. Para Harfuch, el riesgo no estaba en el abatimiento, sino en el día después. Se activaron patrullajes focalizados y cierres discretos. La consigna fue clara: impedir que el legado de Don CFE se reciclara en nuevos conflictos. El operativo no terminaba con su caída, apenas comenzaba la fase de estabilización. Los reportes posteriores confirmaron lo que temían los analistas. Don Fe no era solo un jefe, era el eje de disciplina y castigo. Su abatimiento desactivó mandos medios acostumbrados a obedecer sin cuestionar. Para Harfuch, ese quiebre era clave. Sin centro, la estructura se fragmenta. Se priorizó asegurar arsenales y capturar enlaces para evitar represalias y cerrar rutas que durante años alimentaron el conflicto en Nuevo León. Con el liderazgo roto, la investigación se concentró en los rastros, casas usadas como centros de mando, objetos enterrados y cuentas opacas comenzaron a aparecer. Para Harfuch, documentar era tan importante como neutralizar. Cada hallazgo cerraba historias de impunidad y prevenía rebrotes. El mensaje interno fue firme. El abatimiento no era un punto final, era la puerta para desmantelar lo que quedaba y sostener la calma con presencia y método. La lectura estratégica fue inmediata. Sin Don Cefe, los pactos se debilitaban y las lealtades se volvían frágiles. Inteligencia detectó intentos de reacomodo y mensajes contradictorios entre células. Harfuch ordenó presión técnica sin anuncios para dejar que los errores afloraran. El objetivo era cerrar flancos, asegurar información y evitar choques abiertos. La caída del fundador no debía abrir otra guerra, sino consolidar control y reducir conflicto de forma sostenida. Con la presión sostenida, el operativo entró en fase de consolidación.
Se cruzaron reportes de incidentes, llamadas y movimientos financieros para medir el impacto real del abatimiento. La tendencia fue clara: menos órdenes, menos conflicto coordinado. El objetivo no era el ruido del golpe, sino la caída del mando que sostenía más de 1000 incidentes. Nuevo León comenzaba a sentir el efecto de una amenaza histórica neutralizada con método y sin concesiones. En los días siguientes, el foco se desplazó a la prevención. Se reforzaron patrullajes, se vigilaron zonas de riesgo y se aseguró información clave para evitar rebrotes. Para Harff, el éxito real se mediría en estabilidad, no en comunicados. El abatimiento de Don Fe cerró una etapa marcada por terror sistemático, pero también abrió la obligación de sostener el control. La consigna fue clara: no permitir que el vacío de poder se traduzca en nuevos conflictos ni disputas abiertas. Con el escenario estabilizado, la atención se centró en el daño acumulado. Durante años, Don Fe impuso un modelo de terror que dejó cientos de familias marcadas y comunidades sometidas. El abatimiento no borró ese pasado, pero sí cerró la posibilidad de que continuara. Las autoridades enfocaron esfuerzos en atención a afectados, recuperación de territorios y desactivación de células remanentes. Con el paso de las horas comenzaron a cruzarse datos que revelaban la magnitud del personaje abatido. Informes internos lo ubicaban como pieza fundacional de los Zetas, responsable de imponer métodos de extrema crueldad y control territorial. La cifra de más de 1000 incidentes no nació del rumor, salió de expedientes acumulados. El operativo que lo neutralizó no fue improvisado. Cerró una cacería técnica en Nuevo León con tiempos milimétricos. Tras el abatimiento, el análisis se concentró en el efecto sobre el territorio. Reportes preliminares señalaron menos órdenes y mandos debilitados que dependían de Don Fe. Sin su figura, la estructura perdió cohesión y capacidad de respuesta. Se mantuvo vigilancia discreta para evitar represalias y disputas internas. El objetivo fue consolidar el control y que la caída del fundador no detonara una ola, sino una baja sostenida del conflicto regional. Con el control asegurado, la atención se movió a cerrar pendientes operativos. Se revisaron refugios, arsenales y contactos que aún podían activar conflicto residual. La prioridad fue impedir reacomodos y capturar enlaces críticos antes de que migraran. La estrategia apostó por presión técnica y presencia focalizada sin anuncios. El abatimiento marcó un punto de quiebre. Sin mando central, la red quedó expuesta y comenzó a desmoronarse. En paralelo, se reforzó el aseguramiento de evidencia. Documentos, objetos y dispositivos incautados comenzaron a trazar la cadena de mando que sostuvo años de conflicto. Cada hallazgo cerraba rutas y confirmaba responsabilidades. El foco no era sumar nombres, sino probar funciones. Con el fundador abatido, la investigación buscó dejar sin oxígeno a lo que quedaba, cortar financiamiento, bloquear logística y evitar que el terror mutara bajo nuevas siglas. Con la estructura debilitada, el seguimiento se centró en prevenir rebrotes. Se monitorearon comunicaciones, movimientos financieros y desplazamientos de operadores que intentaban reagruparse. Los primeros días mostraron desorden y decisiones erráticas. La consigna fue sostener presión técnica y presencia selectiva para que los errores se acumularan. El objetivo: impedir que el vacío se llenara con más conflicto y consolidar una reducción real de daño en Nuevo León. Con los errores expuestos, la operación entró en fase de cierre. Se priorizó asegurar a mandos intermedios y desactivar puntos de apoyo que aún operaban por inercia. Los reportes mostraron rutas canceladas y comunicaciones rotas. La caída del fundador había dejado a la red sin dirección clara. La estrategia fue simple y constante: avanzar sin ruido, documentar cada paso y evitar choques abiertos. En los días posteriores, el impacto comenzó a reflejarse en indicadores concretos: menos órdenes conflictivas, menor movilidad con dispositivos y disputas internas sin dirección clara. La ausencia de Don CFE dejó al descubierto una estructura que dependía del miedo y del mando central. Las autoridades mantuvieron vigilancia focalizada y ajustes tácticos para evitar sorpresas. El objetivo fue sostener la inercia a la baja y consolidar un escenario donde el conflicto
no tuviera espacio para reorganizarse. Con el escenario más estable, el enfoque se desplazó a consolidar resultados. Se reforzaron patrullajes en zonas sensibles y se mantuvo un monitoreo permanente sobre células remanentes. Los informes indicaron que sin liderazgo claro, los intentos de reorganización perdían fuerza. La caída de Dongfeng no solo cerró una trayectoria problemática, también rompió un modelo de control basado en terror continuo. A medida que avanzaron las semanas, el seguimiento confirmó un cambio de fondo. Sin un mando central, las células mostraron fragmentación y errores operativos, comunicaciones interrumpidas, rutas abandonadas y apoyos logísticos caídos redujeron la capacidad de daño. El objetivo fue claro: transformar el abatimiento en una reducción duradera de conflicto y evitar que el nombre de Dongfeng se convirtiera en bandera para nuevos liderazgos. Con la fragmentación confirmada, la estrategia se centró en prevención. El monitoreo de finanzas y comunicaciones permitió detectar movimientos tempranos y neutralizarlos sin exposición. El enfoque fue técnico y sostenido. Cerrar espacios, cortar incentivos y asegurar que la ausencia de Don CFE no generara mitos ni relevo inmediato. La prioridad fue mantener estabilidad y evitar que el pasado volviera a dictar el ritmo del conflicto. Con la estabilidad sostenida, el operativo entró en evaluación permanente. Indicadores de incidentes, extorsión y desplazamiento fueron revisados semana a semana. Los datos mostraron descensos consistentes y menor capacidad de mando. La decisión fue mantener presión discreta y ajustes finos sin anuncios. La ausencia de Don CFE dejó claro que el control dependía del miedo. Sin ese eje, la red perdió cohesión y el territorio comenzó a respirar con cautela. Con el control en curso se reforzó la vigilancia sobre zonas históricamente dominadas por la estructura. Patrullajes focalizados y análisis de inteligencia evitaron reacomodos visibles. Los reportes indicaron menor flujo de objetos y caída de órdenes coordinadas. La estrategia apostó por constancia y silencio operativo. El objetivo fue sostener la calma y asegurar que la caída del fundador no fuera temporal, sino un quiebre definitivo en la dinámica problemática. En la fase final, el enfoque se centró en cerrar brechas residuales. Se verificaron reportes de reactivación, se aseguró armamento disperso y se dio seguimiento a operadores sin mando. Los análisis confirmaron que la estructura dependía del control central y del miedo. La prioridad fue mantener presión técnica y presencia inteligente para que la reducción de conflictos se sostuviera y el territorio no regresara a los patrones que lo marcaron durante años. Con los indicadores a la baja se estableció un esquema de seguimiento prolongado. Se cruzaron denuncias, patrullajes y llamadas para detectar repuntes tempranos. La consigna fue intervenir antes de que escalaran. Sin mando ni narrativa unificadora, los grupos remanentes perdieron capacidad de intimidación. El abatimiento de Dongfeng dejó un vacío que no se llenó con fuerza, sino con presencia constante y control técnico del territorio. Con el panorama contenido, la estrategia se mantuvo sin cambios bruscos. Se priorizó consolidar resultados y evitar lecturas triunfalistas. Los análisis mostraron que el conflicto no regresó a los picos anteriores y que los intentos de liderazgo carecían de respaldo. El abatimiento del fundador había desarticulado el eje del terror. Ahora, el reto era sostener la calma con método y constancia para que la reducción no fuera coyuntural, sino permanente. Con la calma sostenida, el foco pasó a consolidar aprendizajes operativos, se documentaron tácticas efectivas, tiempos de reacción y fallas evitadas para replicarlas en otros escenarios. La lectura fue clara. Sin liderazgo problemático, la estructura pierde sentido y capacidad. El territorio comenzó a estabilizarse sin anuncios ni exhibiciones. El objetivo fue que la ausencia del fundador no generara mitos, sino una normalización gradual donde el conflicto dejara de marcar la rutina diaria. Con el entorno más estable se reforzó la coordinación local para sostener resultados. Se ajustaron patrullajes, se atendieron denuncias tempranas y se cerraron accesos usados históricamente por la estructura. Los reportes indicaron menor circulación con dispositivos y caída de extorsiones. Sin un mando que impusiera miedo,
La red perdió capacidad de presión y el territorio avanzó hacia una calma vigilada basada en presencia y seguimiento continuo. En la evaluación final, los indicadores confirmaron el quiebre del ciclo. Sin órdenes centralizadas, el conflicto perdió coordinación y alcance. El abatimiento de Dong Fei cerró una etapa marcada por terror sistemático y abrió otra de control sostenido. La prioridad fue consolidar lo ganado con método, sin triunfalismos, asegurando que la reducción no dependiera de un golpe aislado, sino de presencia, seguimiento y disciplina operativa. Con la fase operativa cerrada, el seguimiento se volvió estructural. Se integraron reportes municipales y estatales para detectar señales tempranas y responder antes de que escalaran. Sin un liderazgo que ordenara el terror, los remanentes carecieron de dirección. El abatimiento de Don Cefe dejó una lección operativa. Cuando se corta el eje del miedo y se mantiene presencia inteligente, el conflicto pierde tracción y el control se vuelve duradero. En esta etapa, el énfasis estuvo en prevenir narrativas de reemplazo. Se evitó magnificar al abatido y se comunicaron avances con sobriedad. El trabajo técnico continuó. Cierres selectivos, verificación de denuncias y atención temprana a focos rojos. Sin un símbolo que cohesionara, los grupos perdieron identidad y capacidad de presión. La estrategia buscó algo simple y eficaz, que el territorio no recordara al fundador por su ausencia, sino por la recuperación gradual de la normalidad. Con la normalidad avanzando se reforzó el trabajo comunitario y la coordinación preventiva. Denuncias tempranas permitieron actuar sin choques y desactivar focos antes de crecer. Los análisis mostraron que sin liderazgo problemático, la intimidación perdió efecto. La estrategia mantuvo perfil bajo y constancia operativa. El territorio dejó de responder al miedo y comenzó a responder a presencia y seguimiento. El quiebre no fue inmediato, pero fue sostenido, y esa continuidad marcó la diferencia. Con el proceso maduro, la atención se centró en sostener resultados a largo plazo. Se fijaron métricas claras y revisiones periódicas para evitar inercias. La coordinación interinstitucional permitió responder rápido sin escalar. El caso mostró que el abatimiento fue solo el inicio. La clave estuvo en mantener presencia inteligente, seguimiento constante y decisiones técnicas para que el conflicto no recuperara terreno ni narrativa. La caída del fundador desactivó un modelo de control basado en miedo y obediencia. Los reportes confirmaron menor capacidad de intimidación y ausencia de mando efectivo. La estrategia evitó celebraciones y mantuvo foco técnico, cerrar brechas y sostener presencia. El objetivo fue claro desde el inicio, que el conflicto no encontrara relevo ni relato y que el territorio consolidara una estabilidad vigilada, fruto de método y constancia. Con la estabilidad consolidada, el seguimiento pasó a una fase de mantenimiento. Se ajustaron patrullajes, se verificaron alertas y se reforzó análisis de datos para anticipar riesgos. Los informes mostraron que sin liderazgo central, los intentos de reorganización carecían de fuerza. El caso dejó una enseñanza operativa. Neutralizar al eje del terror es solo el inicio. Sostener presencia inteligente y control técnico es lo que impide que el conflicto regrese bajo nuevos nombres o siglas. En la última revisión, los analistas confirmaron que el impacto se mantenía, las métricas de conflicto no repuntaron y los intentos de presión se desinflaron con rapidez. El seguimiento técnico permitió responder sin estridencias y cerrar brechas antes de que crecieran. El abatimiento de Don CFE quedó así integrado a una estrategia más amplia: cortar el eje, sostener el control y evitar que la historia se repita con otro nombre. Con el tiempo, el territorio mostró señales claras de recuperación, menos desplazamientos forzados, mayor denuncia y reducción de intimidaciones confirmaron el quiebre del modelo anterior. La estrategia se mantuvo sobria y constante, sin anuncios innecesarios. La caída de Donfe no fue un episodio aislado, sino el punto de inflexión para sostener una calma vigilada basada en método y presencia. En el balance final, el caso dejó una conclusión operativa clara. El conflicto sostenido no depende solo de objetos, sino de un mando que imponga miedo y disciplina.
El seguimiento constante evitó que surgieran sustitutos y cerró espacios a tiempo. La experiencia mostró que neutralizar al líder y sostener control técnico reduce riesgos reales. No hubo triunfalismo, hubo método, constancia y una vigilancia que convirtió el abatimiento en estabilidad duradera. Con la estrategia validada, el enfoque quedó en no retroceder. Se mantuvieron revisiones periódicas y respuestas rápidas ante cualquier señal atípica. Esa ruptura fue clave. La caída de Dongfeng mostró que el control basado en terror puede desarmarse cuando se corta el eje y se sostiene presencia inteligente. El resultado no fue inmediato ni perfecto, pero sí constante, una reducción real de daño y un escenario donde el conflicto dejó de dictar la rutina diaria. Con el tiempo, el caso se convirtió en referencia técnica, no por el nombre abatido, sino por el proceso sostenido que evitó rebrotes. Se documentaron decisiones, tiempos y errores evitados para replicarlos. La clave fue no aflojar después del golpe. Sin liderazgo problemático, los intentos de presión carecieron de eco. El seguimiento continuo transformó un operativo puntual en un control duradero, donde la prevención pesó más que la reacción y la estabilidad se construyó día a día. En la fase de cierre, la prioridad fue asegurar continuidad institucional. Se fijaron protocolos de respuesta y monitoreo para no depender de coyunturas. El análisis mostró que el conflicto había perdido dirección y narrativa. La estrategia apostó por constancia y verificación permanente. El abatimiento fue el punto de quiebre. El trabajo posterior convirtió ese quiebre en estabilidad sostenida, evitando que el pasado regresara bajo nuevas siglas. Con los protocolos activos, el seguimiento se mantuvo sin interrupciones. Alertas tempranas, análisis de patrones y coordinación local permitieron reaccionar antes de cualquier escalamiento. La ausencia de un líder central redujo la capacidad de intimidación y aceleró la desarticulación residual. La estrategia evitó picos y apostó por constancia. En la evaluación prolongada, los datos confirmaron que el modelo anterior no se reactivó. Sin mando ni narrativa, los remanentes carecieron de capacidad para imponer terror. La experiencia dejó una lección operativa. Cortar el eje del miedo y sostener presencia inteligente evita ciclos de reemplazo. El abatimiento cerró una era. El seguimiento constante evitó que surgiera otra, consolidando una estabilidad basada en método y disciplina. Con el proceso asentado, el énfasis pasó a no perder consistencia. Se reforzaron mecanismos de coordinación y se mantuvo análisis continuo para detectar señales débiles. La ausencia de liderazgo problemático siguió reflejándose en menor intimidación y control territorial. El caso mostró que la reducción de conflicto no depende de un solo evento, sino de sostener presencia, seguimiento y decisiones técnicas en el tiempo hasta que el miedo deja de ser herramienta de control. En la recta final, el seguimiento confirmó que los intentos de reagrupación no prosperaron. Sin mando central ni narrativa que cohesionara, las células perdieron incentivo y capacidad. La vigilancia se mantuvo focalizada y sin estridencias, priorizando prevención sobre reacción. El abatimiento de Don CFE dejó de ser noticia para convertirse en condición, un territorio con menos órdenes conflictivas y más controlabilidad comprobada. El caso se cerró en términos operativos, pero no en vigilancia. Se mantuvieron revisiones periódicas y presencia estratégica para evitar relajamientos. La lección fue clara: neutralizar al líder corta el eje del miedo, pero solo el seguimiento evita su retorno. El territorio avanzó hacia una normalidad vigilada, sostenida por control técnico y coordinación constante, donde el conflicto dejó de dictar reglas y el silencio dejó de proteger. En la revisión posterior, los indicadores mantuvieron la tendencia. Menos amenazas, menor movilidad con dispositivos y caída de extorsiones confirmaron el quiebre del esquema. La estrategia sostuvo presión técnica y ajustes finos sin anuncios. El aprendizaje fue consistente. Cortar el eje del miedo y mantener presencia inteligente reduce riesgos reales. La calma no fue casual, fue el resultado de constancia, verificación y control sostenido en el territorio. Con el cierre avanzado,
El foco estuvo en asegurar que la reducción fuera irreversible. Se mantuvo análisis de patrones, verificación de alertas y coordinación local para anticipar desvíos. Sin liderazgo que impusiera castigos, los remanentes perdieron tracción y apoyo. El abatimiento dejó de ser el centro del relato. Lo fue la continuidad del control técnico que impidió sustituciones rápidas y cerró el espacio a nuevas dinámicas de terror. En el balance final, el operativo dejó una conclusión clara. Neutralizar a Don Cefe cerró una etapa de terror, pero fue el seguimiento lo que impidió su regreso bajo otro nombre. Sin mando central, la estructura se diluyó y el conflicto perdió coordinación. La estrategia apostó por constancia y control técnico, no por anuncios. El resultado fue una estabilidad vigilada, construida con método y disciplina, donde el miedo dejó de ser el eje que dictaba la vida cotidiana en Nuevo León. Con la estabilidad sostenida, el caso quedó como referencia de intervención prolongada. Se mantuvieron protocolos de alerta temprana y coordinación interinstitucional para no depender de coyunturas. La lección fue operativa. El golpe abre la puerta, el seguimiento la mantiene cerrada. La constancia convirtió un abatimiento en un cambio duradero, donde la prevención pesó más que la reacción y el territorio dejó atrás la lógica del miedo. En la etapa posterior, la prioridad fue no bajar la guardia. Se sostuvieron revisiones periódicas, análisis de denuncias y monitoreo de movimientos atípicos. El enfoque permaneció técnico y discreto, evitando narrativas que alimentaran mitos. La experiencia confirmó que la estabilidad no se decreta. Se construye con presencia constante, verificación diaria y decisiones oportunas que impiden que el conflicto recupere espacio.